Muy buenas tardes, estimada audiencia de FM Bahía 106.1 desde la ciudad de Puerto Madryn con nuestro programa Confianza, que es el espacio de reflexión de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, de la Congregación Emanuel. Mi nombre es Hugo Gies, soy el pastor de la iglesia y lo vamos a acompañar durante esta hora reflexionando la palabra de Dios. Como siempre agradecemos a Nelson Carrumán, director de FM Bahía, quien nos pone al aire y quien nos permite salir en forma excelente para comunicarnos con ustedes. Hoy me acompaña Estela y pido que salude. Muy buenas tardes, querida audiencia, nuevamente juntos. Espero que Dios los esté acompañando y les dé una hermosa jornada. Las tentaciones vienen en la mente del ser humano de acuerdo a las necesidades que se le presenten, o por vanidad, codicia, orgullo y hasta por envidia. Por supuesto que la lista puede ser más larga, pero imaginemos que estamos cerca de la Navidad. ¿Cuál sería la propaganda que más te atraería o qué necesidad manifestarías? Se me ocurre que nada como algo asándose a la parrilla, unas buenas bebidas o el tradicional pan dulce, la ensalada de fruta, en fin, los regalos. ¿Y qué pasaría si no tendrías todo eso? Porque la economía decayó, te sobrevendría angustia, pesar, queja, enojo. Ya no tendrías deseos de festejar. Tus emociones serían negativas. Y supongamos que viene una persona y te dice: te regalo todo para que puedas celebrar. Pero hay una condición. Debes hacerle favores, rendirles cuentas, aún a pesar de otras necesidades personales o de tu familia. Resultaría caro caer en sus garras por cubrir una necesidad. ¿No te parece? De esta manera damos comienzo a este espacio Confianza, donde compartiremos la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy está titulado ¿Puedes vencer las tentaciones? Es para que pensemos, a ver, ¿cuántas veces caemos en situación de tentación? Así que pasamos así, derechito, a nuestro primer tema musical de la tarde, de Jesús Adrián Romero, Cuenta conmigo. Salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Yo sé que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar.
a donde me quieras llevar. Siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Bien, pasaba nuestro primer tema musical de Jesús Adrián Romero, Cuenta conmigo. Bloque 1, iniciamos con el tema El desierto. Imaginemos que estás en tu vehículo con problemas en una ruta en la que no pasa nadie. Pasan las horas y tienes calculado llegar a destino de manera pronta y segura. Por lo tanto, no cargaste agua ni comida. Y sigues ahí sin pasar nadie, esperando. Y empiezas a sentirte mal, con sed, hambriento, deshidratado, solo y sin ayuda. Cuando ya estás exhausto, viene alguien por ese camino y antes de que solicites su ayuda, te ofrece lo que necesitas. ¡Qué bueno!, pensarías. Viene la solución para mí. Escuchemos el relato del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versos 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás es el enemigo de todo creyente, de todo aquel que está bajo el cuidado de Jesucristo, porque así tentó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios. Jesucristo está preparando y en el desierto para darse al mundo. Durante esos 40 días, sin comer ningún alimento, en completo ayuno, Satanás, sabiendo de su necesidad de alimento, le propone hacer un milagro de convertir las piedras en pan. Lo especulativo del enemigo de Dios es considerar que Cristo dudaría de sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, era lo crucial, hacer caer al Cristo divino, usando al Cristo humano, al hombre, para que él satisfaga su propia necesidad de hambre. Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado de una mujer, María, por el Espíritu Santo, gozando de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y aquí Satanás, intentando hacer caer nuevamente los planes de Dios para la humanidad. No es que Cristo no tuviera poder y autoridad para convertir las piedras en pan, porque tiempo después alimentó a 5.000 personas solo con 2 panes y 5 peces. Y eso lo encontramos en Marcos 6, 32 al 44. Pero si hubiera aliviado su propio dolor, utilizando su poder divino, su vida hubiera sido más sencilla que la nuestra. Y el plan divino de que un solo hombre muriera por la humanidad estaría truncado. La confianza en Dios está demostrada con estas palabras.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El título de nuestro programa es ¿Puedes vencer las tentaciones? Y esta victoria o este vencer las tentaciones está sujeto a la palabra de Dios, como el mismo Hijo de Dios, cuando fue tentado a usar su poder para satisfacer su necesidad, dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y es la palabra que trae recursos para vencer, para no quedarnos con aquello que podemos ver y tocar, o como hicimos en la introducción, que te llene de angustia, hasta de rencor y de resentimiento, el no tener ciertas cosas que parecen ofrecer la felicidad. ¿No te parece? ¿No les parece? Y aquí el programa de hoy queremos desarrollar esta temática que ante las tentaciones que te desvían de la unión con el Padre o que te llevan a caer en pecado, la palabra trae respuesta y consuelo y fortaleza en la lucha. Y nos lleva a mirar y a poner la mirada en lo eterno, en lo permanente, en lo que viene de Dios, en lo que Dios ofrece, ¿verdad? Sí, generalmente los seres humanos desprovistos de alguna cuestión material se ven afligidos, ¿no? Como si la vida se derrumbara. Y sin embargo, en este momento tenemos a un Jesús humano pasando una necesidad después de 40 días de estar ahí en el desierto, ayunando por propia voluntad, porque él buscaba en sí mismo todo aquello que tenía que afrontar. Asimismo, nosotros todos los días afrontamos distintas cosas. ¿Y a qué nos aferramos? Pastor Hugo, usted mencionó, escrito está. La palabra siempre nos va a dar la salida. La palabra siempre nos va a indicar el camino. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la palabra? Y a veces, como seres humanos que somos, pecadores, porque en este caso Jesús santo, sin pecado, nosotros pecadores, y estaríamos despotricando contra lo que sea, contra quienes tal vez nos gobiernen, contra quienes son nuestros empleadores, contra la posibilidad de no tener trabajo. La angustia estaría con nosotros. A ver, Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Puso su confianza en Dios, puso su confianza en su Padre Celestial. ¿Qué harías tú? ¿En quién confiarías? Escrito está. Y allí Dios es que trae su consejo, la verdad, la guía para encontrar ánimo, fortaleza y aquello que es permanente. Por eso el Evangelio de Mateo, en otro lugar, en el capítulo 6, nos dice que Dios sabe que todo lo que necesitamos y nos invita a poner la mirada en su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y lo demás es todo lo que necesitamos. Es para que piense ante la dificultad, ante el no tener aquello que deseo. Y en la introducción nosotros pusimos un ejemplo que es caro a los sentimientos, la celebración navideña, por ejemplo, que si no tenemos esto o aquello, parece que se termina el mundo. Y aquí Jesús nos dice: no solo de pan, la palabra trae paz, seguridad. Mientras usted se queda pensando en esta invitación que el mismo Jesús nos hace a nosotros, y en esta verdad fundamentada en la palabra, vamos a escuchar el segundo tema musical, también de Jesús Adrián Romero, Solo pienso en ti. Por amor dejaste el cielo al venir, y en la cruz fuiste azotado.
El dolor no te importó pensando en mí. A la cruz podías tú renunciar, rechazando tu llamado, pero estabas decidido a terminar. No hubo plan de contingencia, no me diste consecuencias pensando en mí. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Al oír tu voz a mí renuncié, y en mis barcos he quemado, y el boleto de regreso no compré. Con la vista puesta en ti seguiré, todo puente derribado, porque ya no pienso más en volver. Sin un plan de contingencia, sin medir las consecuencias, sin un plan B. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti, te has convertido en mi obsesión. Solo pienso en ti, eres mi gravedad, mi sol. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Solo pienso en ti y en esa cruz. Quiero vivir bajo las alas de tu amor. Muy bien, querida audiencia, arrancamos con el segundo bloque y este bloque lo denominamos, según las escrituras, el pináculo del templo. ¿Cuántas veces de niños escuchamos esta frase? Si fulano se tira, ¿vos también te vas a tirar? Era común intentar, de parte de nuestra madre o nuestros padres, hacernos razonar nuestras acciones con esas palabras. Sobre todo cuando venía alguna nota del maestro o quejas del vecino por las acciones de los niños que estaban jugando probablemente en la calle. Veamos lo que nos dice Mateo. Mateo desde el capítulo 4, versículos 5 a 7 dice así: Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le contestó Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Si eres
el Hijo de Dios, tírate. Dios ordenará que sus ángeles te sostengan. Nuevamente Jesucristo fue tentado a utilizar sus poderes divinos, esta vez para obtener prestigio, ser admirado. Aquí entra el juego de la vanidad, la oferta que el diablo quiere seducir. La vanidad es soberbia, orgullo o arrogancia, considerado en nuestro pecado desde el pecado, y es la madre de todos los vicios. El primer pecado fue cometido por un acto de soberbia, porque Satanás se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a la humanidad en Adán y Eva y los llevó a perder esa relación perfecta con Dios. La vanidad, muchas veces confundida con seguridad en sí mismo o con autoestima, pero la vanidad se enfoca en la imagen de una persona, en el orgullo, en la falta de arrepentimiento, en la falta de reconocimiento de sus pecados, desatando así una personalidad muy influenciable por su entorno. ¿Le resulta reconciliable estos actos en la vida diaria, o reconocibles, mejor dicho? La persona vanidosa tiene un alto concepto de sí misma, desea parecer inteligente y muestra un afán excesivo de protagonismo y admiración. ¿Por qué en el pináculo del templo? ¿Por qué Satanás se le ocurrió que Jesús suba al pináculo del templo y que se tire? Para que todos lo vean. Era la parte más alta y traspasaba los muros de Jerusalén. Es decir, que lo podían ver quienes estaban dentro de los muros y quienes estaban por fuera de los muros. Y aquí Jesucristo responde a Satanás: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿No? ¿Qué pasa acá con Satanás? Jesucristo es Dios y Satanás no dudó en buscar su caída, no dudó en tentarle. ¿Cuánto más crees que buscará hacer caer a todas las personas en sus trampas, tentaciones, para que se pierdan? Para que no crean en Jesucristo. Buscó que quien era la salvación a la humanidad deseche su misión, no viva como un hombre común, sino que muestre su poder para conquistar la humanidad. De haberlo hecho, no tendríamos oportunidad de redimirnos. No habría resurrección, no habría vida eterna. Fijémonos cómo el diablo intenta seducir a Jesús, intenta sembrar la duda y también usa la Escritura, porque usa la promesa del Salmo 91, que Dios mandará que te cuide los ángeles. E intenta desestabilizarlo, justamente exaltar su humanidad. Y se me viene a la mente cuando estaba colgado en la cruz, que le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Nuevamente, en esta tentación, en la vanidad, en la seducción, intenta hacer caer a Jesús hombre en su necesidad. ¿Para qué? Para arruinar el plan de salvación, para que no se cumpla la voluntad de Dios, para que Jesús peque y así se ha arruinado el plan de Dios de salvación. Pero Jesús dijo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba a Dios, desafiándolo a ver si realmente te ama. Cierta vez una persona me dijo: yo lo puse a prueba a Dios a ver si realmente me ama y si tiene poder, y fui muy fuerte con el auto. No me pasó nada. Pero yo le dije: ¿no estás desafiando a Dios? ¿No tenés miedo de provocar a Dios? Y muchas veces, cuando hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, lo ponemos a prueba. Por eso Jesús dijo: escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y la obediencia a la palabra nos libra de muchas luchas,
nos lleva a hacer lo correcto, nos lleva a poner la confianza en Dios y no en la supuesta seguridad que termina siendo orgullo, arrogancia o soberbia de nosotros, queriéndonos sentirnos seguros, dueños y creyendo que tenemos el control de todo. Y ostentar, ¿no? Ostentar, maravillarnos de nuestros propios poderes, a veces ostentar que somos mejores, que podemos hacer muchas más cosas a nuestra manera y nos olvidamos de las maneras de Dios, ¿no? Acá Jesús tentado como Dios para que Él use su poder, y Él no lo usó. Él no usó su poder para acallar su necesidad, ¿no? Para suplirla. Y contestó con las escrituras, así como el diablo utilizó sus escrituras. Fíjense qué astuto. Sí, cada vez que leo esta historia del Evangelio de Mateo, me sorprende, y no me sorprende, la astucia de Satanás, que lo quiere llevar a hacer dudar. Lo mismo que hizo con Adán. Si de veras eres hijo de Dios, mostrame que sos hijo de Dios. O lo mismo, Dios no les dijo a Adán y Eva. Entonces siempre usa la seducción, poniéndonos en duda, llevándonos a la desconfianza del cuidado, del poder de amor, o exaltando nuestro ego para que mostremos allí el control que queremos a veces esgrimir, porque él, como dijo Estela recién, porque él el pináculo del templo, porque era la parte donde todo el mundo lo podía ver. Y ahí está la vanidad, ¿no? Hoy tenemos mucha vanidad en la sociedad, ¿no? Mucha influencia del entorno a que vivamos según la vanidad, ¿no? Lo que podamos mostrar. Hoy selfies y salen en cualquier lado, ¿no? No importa si con ropa o sin ropa, la cuestión es mostrar cuánto valgo, cuánto me pueden cotizar, y la verdad que eso no nos ayuda mucho, ¿no? Nos vamos poniendo en un espacio de objeto comercial. Hoy que luchamos tanto para evitar ser objetos, sobre todo pensando en mujeres, sí. Seguimos pensando que haciendo eso somos mejores. Somos libres. Somos libres y admirables, y dueños, ¿no? Sí. Y es nuestra vanidad y es la influencia del entorno que ejerce sobre uno mismo y que uno se enganche, ¿no? Vamos a usar esa palabra. Uno caiga en esa seducción permanente. Y acá Jesús, pudiendo hacerlo todo, totalmente todo, porque podía multiplicar panes, podía convertir piedras en pan, podía convertir agua en vino, no se dejó seducir, porque tenía un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Justamente, no se dejó desviar del propósito por el cual vino, allí preparándose en el desierto para enfrentar ese camino de enseñanza y a elegir los discípulos, y sobre todo ir a la cruz para salvarnos. Y el diablo lo quiso interrumpir e ensuciar desde el principio. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Mientras usted se queda pensando en esta frase, que es de la palabra de Dios, vamos a escuchar nuestro tercer tema musical de la banda estable de la Iglesia Bautista Internacional, o Gracia Soberana, los dos nombres que tiene esa banda. A ti la gloria. Señor, sombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, alzamos nuestra
esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, miré ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Bien, iniciamos nuestro tercer bloque de nuestro programa Confianza desde FM Bahía 106.1 de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Vamos a recordar las vías de contacto que no lo hemos hecho en el día de hoy. Nuestras vías de contacto son mi teléfono particular 284 60 51 85, el de nuestro pastor Hugo 284 70 0014, de la radio de Nelson 284 29 25 99. El Facebook de la congregación es Emanuel Hiela Puerto Madryn, y quiero aprovechar el momento para invitarlos a los estudios bíblicos que hacemos los días miércoles en Obreros Unidos 1650, la sede del Hogar Emanuel, y los sábados a partir de las 17 horas en la iglesia, nuestra sede de la iglesia luterana, que está en Maíz 435 entre 9 de julio y Sarmiento. Los esperamos. Bien, hecha la recordación de la vía de contacto, la invitación para las actividades especiales, seguimos desarrollando nuestro tema de hoy, puedes vencer las tentaciones, y el tercer bloque le hemos titulado la adoración. La adoración produce semejanza, porque el hombre fue creado por Dios a la semejanza de Dios, pero al caer en pecado, en desobediencia, pierde esa semejanza, es decir, la santidad que nos unía a Dios. Cuando adoramos, nos acercamos a Dios porque Cristo dio su vida en el madero, limpiándonos de todo pecado, siendo nuestro sustituto, y ante su presencia en un momento cúltico, donde el pueblo de Dios se reúne a rendir alabanza, agradeciendo por el pacto que Dios establece por medio de Jesucristo. Se comparte la enseñanza y la exhortación. Y vamos a compartir el texto de Mateo 4, versículos 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Satanás pretendía ser igual a Dios, considerando y tentando a Jesús para que lo adore y para que se dirija hacia sí mismo. También pretendía ser dueño de todo lo que existe, ofreciendo a Cristo los reinos del mundo. Y como vemos, Satanás es el rey de la mentira, porque le ofrece algo que no es de él. Jesús no titubeó, y el diablo se expuso, vamos a decir, e intentó seducir a Jesús. Intentó seducir a Jesús y apartarlo de su plan. Pero Jesús mostró su naturaleza divina, actuando con mucha tranquilidad,
pero siempre lo hizo en favor de nosotros, de los hombres y las mujeres dolientes. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde Jesús usó su poder para beneficio de los hombres. Cuando resucitó a Lázaro, que está en Juan 11, capítulo 11, versículos 1, a la hija de Jairo, en Marcos 5, a una mujer que tenía derrames de sangre, en Marcos 5 y siguiente, sanando un endemoniado, en Marcos 9 y siguientes, y a muchos tantos enfermos. Y siempre Jesús usó su poder en beneficio de la humanidad, del hombre caído, y no para su propio beneficio, y no para mostrar su divinidad. O sea, no para mostrar su ego, mejor dicho. Digamos que Jesús, siendo un hombre por naturaleza, era divino porque era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, tenía el poder de Dios. Como Dios que era, Él tenía el poder de hacer todas las cosas que el diablo le requería. Pero Él, si los hubiera usado, su parte humana hubiera quedado manchada. No hubiera servido para el propósito que fue enviado a este mundo. Él ya no hubiera podido cumplir el propósito de morir en una cruz, porque hubiera usado sus poderes para salvarse a sí mismo. Sin embargo, sí usó su poder divino para todos los enfermos, para todas aquellas personas dolientes, incluso para darles vida a muchos que habían muerto, ¿no? Como mencionaba recién el pastor. Su naturaleza humana se brindó para el ministerio que lo llevaría a dar su vida en la cruz, por toda la humanidad. Por ello enfrentó todas las tentaciones, aquí mencionadas, como un hombre, como cualquier hombre o mujer de nuestro universo. Si hubiera hecho caso de la tentación, todo su nacimiento, muerte y resurrección hubieran sido en vano. Pero fue y es tanto su amor por cada uno de nosotros que padeció hasta la muerte y no cedió a las tentaciones del diablo ni del mundo. Veamos qué nos dice el texto de Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice las siguientes palabras: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y el otro texto que vamos a compartir está en Filipenses 2:6-8 y dice así: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el otro texto es Hebreos 2:18 que dice: por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. En este bloque desarrollamos la adoración, la provocación. El diablo intentó seducir de todas maneras y, siendo audaz, arrogante y mentiroso, le ofrece aquello que no es de él, porque el Salmo 14:1 nos dice que de Dios es el mundo entero con todo lo que hay. Aún así, el diablo intentó seducir a Jesús para que caiga en pecado, para que ceda a la provocación, para que le demuestre allí en un acto, y esto iba a derivar en la derrota de Jesús, porque iba a pecar y así no iba a poder morir en la cruz. Pero como conocemos la historia y sabemos lo que Dios hizo, Jesús venció y nos deja a nosotros. Puedes vencer la tentación, es el tema de hoy. Y lo podemos vencer con la palabra: escrito está. No solo de pan, escrito está, no pongas a prueba al Señor. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mientras usted se queda pensando
en esta historia que nos narra el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, que puede buscar en su casa, leerlo y repasarlo y encontrarse con las palabras de Jesús y su humildad, su sabiduría y su profunda fortaleza para no desviarse de lo que había venido a hacer: morir en la cruz por ti y por mí, para ser nuestro Salvador. Mientras usted se queda pensando en esta reflexión, en lo que la palabra de Dios dice, vamos a escuchar nuestro cuarto tema musical del grupo Esperanza de Vida, Tú eres santo. Transformó.
es digno de loor, majestuoso, te damos honor, mi Jesús, solo a ti adoraré. Seguimos desarrollando nuestro programa Confianza desde FM Bahía 106.1 con nuestro cuarto y último bloque de este programa que hemos titulado Puedes vencer la tentación. Y el cuarto bloque dice: acudieron a servirle. Pero antes de desarrollarle le vamos a recordar las vías de contacto. Nos puede contactar a los teléfonos 284 60 51 85, 284 70 0014, al teléfono de la radio 284 29 25 99, el Facebook de la congregación Emanuel y Elá, Puerto Madryn. Y además los invitamos cordialmente a nuestros estudios bíblicos, días miércoles 18 horas, en Obreros Unidos 1650, Barrio América, en el Hogar Emanuel, ahí los esperamos 18 horas. Y en Maíz 435, sede de la Iglesia Evangélica Luterana, a partir de las 17 horas, todos los sábados. Así que, bienvenidos sean. Acudieron a servirle. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esto lo encontramos escrito en Mateo 4, versículo 11. Y sí, los ángeles acudieron a servirle. ¿Por qué? Porque su Señor es el Hijo de Dios y es Dios mismo, hecho hombre para hacer lo que ni tú ni yo podríamos hacer por la humanidad. Librarla de la muerte eterna, del pecado, del mundo, de la propia debilidad en la carne. Jesús pasó la prueba, no cedió ante Satanás. Este se retira, lo deja, no lo doblegó con sus engaños. Satanás incluso utilizó la palabra de Dios para tentarle. No escatimó ningún recurso. Fíjense que en 4:6 hace el uso, como decíamos hoy, de la propia palabra de Dios. Utilizó esa palabra porque le convenía, algo que Dios no permite y castiga. Jesús cumple la ley y los profetas. Veamos lo que nos dice Mateo 5, del 17, versículo 17 al versículo 20. No piensen que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule alguno de estos mandamientos, aun los más pequeños, y así se los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con estas palabras? Que el diablo utilizó la palabra de Dios para su propio beneficio, que también nos dice y nos pone en algún momento, digamos, en esta situación. Si cualquiera de nosotros llegara a agregar una palabra en la palabra de Dios, o quitarle una palabra a la palabra de Dios, o utilizarla para nuestro propio beneficio, cuídese de Dios, porque Él no permite que esas cosas ocurran con su santa palabra. Y acá el diablo lo hizo. El diablo, por supuesto, que está condenado. Nosotros, ¿cómo estamos frente a la palabra de Dios? ¿Cómo la usamos? Acá escrito está, ¿cómo la usó el Señor? No pongas a prueba.
Jesús no necesitaba la ayuda del diablo para ser alimentado, no necesitaba la adoración de otros, no necesitaba que le diera lo que a él mismo le pertenece. Jesús estuvo desde la creación, estuvo desde siempre. El mundo existe y fue creado por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es Dios hecho hombre y vino con una misión: entregar su vida en la cruz para salvarnos. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Los hombres muchas veces intentamos tentar a Dios. Los hombres son tentados desde sí mismos, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, de su propia vanagloria, de su propia vanidad o orgullo, y de esta forma son seducidos por el pecado, atrapados, o somos seducidos por el pecado y atrapados. Pero Jesús vino a librarnos. Así que si alguna vez estás pasando tentación o eres provocado, no creas que viene de parte de Dios. Escuchemos lo que dice Santiago 1, 13 y 14. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea que la tentación que desvía la mirada del hombre de Dios se torna en pecado. Y cuando caemos en pecado, Dios también nos pone a alguien. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. El título de nuestro programa hoy tiene que ver con ¿puedes vencer la tentación? Jesús lo hizo. Ustedes me dirán, sí, pero Jesús es Dios. Sí, pero Jesús es hombre. Fue tentado en su necesidad física, fue tentado en su seguridad, fue tentado en su orgullo, fue tentado a la ostentación por Satanás, pero no cedió porque se tomó de la palabra, porque miró aquello que tenía que hacer, por lo cual vino, por lo cual se hizo carne, como dice el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó y vimos su gloria. Y nos vino a enseñar. Dice ese Jesús que vino a salvarnos y que nos deja su palabra para, al ser tentados, no pecar. Y también esa palabra nos enseña, si caemos y cedemos a la tentación, el mismo Señor nos enseña y nos guía al arrepentimiento, para que ahí tengamos el perdón, porque para eso Jesús vino a la cruz, para perdonarte a ti y a mí, para enseñarnos a no ceder a la tentación. Por eso recordamos esta historia maravillosa, porque tiene que ver con la humanidad de Jesús y con la divinidad de Jesús. Tiene que ver con el Dios mismo que toma nuestro lugar, como dice Hebreos, uno que fue tentado en todo, con la diferencia que no pecó. Por eso te entiende, por eso te entiende y te socorre, pero no te justifica. Entonces, si eres tentado, no pienses que viene de Dios, viene de tu propia carne, del mundo o del propio diablo. Ser tentado nos pone en una situación de lucha interna. Permanentemente todos somos bombardeados por imágenes, bombardeados por palabras, bombardeados por placeres, por la ostentación, por el adquirir para mostrar o mejorar para mostrar.
¿qué es lo que nos pasa? ¿Está bueno mejorar para tener mejor salud? Estar más saludable, no enfermarnos, cuidarnos, porque en definitiva la vida depende de nosotros, cómo la llevemos adelante. Pero también el hecho de que muchas veces cedemos ante todas esas cosas que nos bombardean y no nos damos cuenta. A veces hasta caemos en la tentación de trabajar tantas horas, muchas horas para lograr mucho dinero, que después nos dejan una puertita del costado abierta en nuestra casa donde se nos va la esposa, los hijos, los perdemos. O se nos van los esposos, porque las mujeres tampoco a veces estamos todo el tiempo, digamos, pendientes de las situaciones, o las mujeres o los hombres. Fíjense que la tentación es mucha y no estamos solos para vencerla. Jesús, nuestro Señor, la venció. Pudo salir adelante porque venció las tentaciones. Él se aferró a la palabra. El Hijo de Dios, Dios mismo, usó la palabra. ¿Por qué no la puedes usar tú? La palabra está allí, está escrita. La puedes buscar hoy por todos los medios. No hace falta que tengas una Biblia en casa. Basta con que la busques por las redes, que busques una aplicación y la pongas en tu teléfono. La palabra está. Escrito está. Escrito está. Vos mencionaste teléfono. Muchos tenemos teléfono. Y si no tenemos una Biblia, podemos bajar justamente una aplicación y encontrarnos con ese mensaje de esperanza, de paz. Cómo vencer tentaciones con la palabra, así como Jesús nos enseñó, así como Él también nos contiene y nos perdona. Para eso vino. Uno que fue tentado en todo, que salió victorioso por ti y por mí, para que triunfe el perdón, la justicia y la paz, y para que Dios nos reconcilie consigo mismo a través de la cruz. Puedes vencer la tentación. Escrito está. Por mi parte me despido. Hasta el domingo que viene. Que el Señor los bendiga y nos reencontraremos el domingo que viene a las 17 horas. Por mi parte también les deseo una maravillosa semana, que tengan un término de domingo excelente y que puedan disfrutarlo en familia y que sus relaciones con su familia sean muy buenas, y fíjense de encontrarse con Él, con Jesús, en su casa cada domingo y el resto de la semana los acompañe. Muchas bendiciones a ustedes. Mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria. Caminos, bueno eres tú, y de esto